La llamada cuesta de enero afecta a 6 de cada 10 mexicanos. De acuerdo con una encuesta de Research Lands, agencia de investigación de mercados, quienes atraviesan dificultades económicas en estas fechas se quedaron sin dinero por la compra de regalos, los gastos de las comidas, cenas de fin de año. Y con todo esto, de acuerdo con los encuestados, para que usted se dé una idea, de plano hay un reconocimiento de que no se administró bien el aguinaldo, no recibieron la prestación o recibieron menos dinero que el año pasado. Otro motivo para resentir la cuesta fueron los gastos realizados durante el Buen Fin. Son muchas las variables, ¿no? El aumento de de precios a productos básicos, el 41% de los mexicanos asegura que gastó más de lo que tenía presupuestado, el 24% que el aumento por la inflación es lo que más afecta a su bolsillo. El 19% dice que la presión viene de una combinación entre un conjunto de variables. Bueno, hablemos del tema. Si le parece, le hemos pedido a Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Base, profesora de economía en el TEC de Monterrey. Gabriela, como siempre, feliz año, gracias por tu tiempo, ¿cómo has estado? Muy feliz año nuevo, todo muy bien por acá. ¿Tú cómo estás, Javier? Todo bien, Gabriela. ¿Qué? Ahí viene la cuesta de enero. Ahí viene, pues ya tenemos la cuesta de enero y lo malo es que se espera que la inflación siga repuntando, inclusive subiendo de 4% en el primer trimestre, por lo que la cuesta llamada de enero yo creo que podría alargarse algunos meses más, sobre todo porque cuando la inflación sube, pues todo el mundo lo resiente. Y en términos del crecimiento económico, pues yo creo que vamos a seguir en el estancamiento, con un crecimiento este año alrededor del 0.8%, que luego puede ser medio engañoso, fíjate, porque el año pasado sabremos hasta el 30 de enero cuánto fue el crecimiento de todo el 2025 en México, pero estimamos que fue alrededor del 0.4%, entonces se puede sentir como que ya vamos un poco mejor, pero bueno, la verdad es que un crecimiento del 0.8% sigue siendo bastante bajo. Pero la inflación, la verdad es que la inflación es algo que preocupa, con los incrementos en los aranceles del paquete económico, el incremento en el salario mínimo, pues sí, todo apunta a que la inflación va a repuntar por encima del 4% y que esto obviamente se va a resentir en los bolsillos de todos los mexicanos. A ver, para recapitular un poco, Gabriela, ¿supones que el 30 de enero sabremos que el crecimiento país del año 2025 fue 0.8? Sí, no, más bien el 30 de enero el INEGI publicará el crecimiento del PIB del 2025. Nosotros en Grupo Financiero Base creemos que estará alrededor del 0.4, 0.5%. Perdón. Y para el 2026 se estima un crecimiento del 0.8%. Por eso digo, puede ser medio engañoso, claro. porque luego se puede sentir este año como que nos está yendo mejor, pero bueno, todavía estamos hablando de un crecimiento bastante bajo. Y lo que sí, yo creo que se va a resentir es la inflación, porque con todos los cambios que hubo para el paquete económico 2026 y el incremento en el salario mínimo, pues todo apunta a que en algunos meses del 2026 la inflación estará nuevamente por encima del 4% y esto siempre se resiente mucho, sobre todo porque cuando hay un bajo crecimiento económico, obviamente esto es un problema, pero como que los mexicanos vemos cómo lo hacemos, ¿no? Por eso es que siempre la informalidad es la que termina incrementándose. Pero de la inflación, pues no hay forma que uno pueda hacerse hacia un lado u otro más que sustituyendo productos o dejando de consumir algunos productos cuando los precios suben. Oye, Gabriela, las razones que plantea esta investigación de Research son muy fuertes, ¿no? En relación te habla también de la calidad de vida que estamos teniendo los mexicanos. O sea, la gente no tiene y de repente tiene un poco y ahora sí que lo echa por delante y se queda endeudada, ¿no? Trata como de satisfacer un poco lo que son años complicados o un año complicado. Es un poco difícil también pedirle a la gente que no gaste. No sé cómo ver esto en términos de una economía familiar y también de una economía país. Sí, es difícil y creo que tiene que ver mucho también con la cultura. Y es uno de los inconvenientes que puede traer inclusive también el Mundial de Fútbol, porque cuando hay un Mundial como se genera un efecto optimismo y mucha gente tiende a gastar en muchos casos endeudándose para comprar una televisión nueva o para poder comprar ciertas comidas y asistir a reuniones para ver los partidos. Y esto puede generar un mayor crecimiento económico en el primer semestre, pero pensando que algo de ese consumo, de ese gasto, va a ser vía endeudamiento, pues entonces en el segundo semestre luego puede venir
un mayor bajón, porque pues quien se haya endeudado tiene que empezar a pagar pues de perdido los intereses, los mínimos y demás, y luego esto se va haciendo una bola de nieve. Entonces sí, o sea, es difícil, ¿no? Decirle a la gente no gasten, sean precavidos, pero la verdad es que pues no hay de otra, porque cuando uno se endeuda y se endeuda y se endeuda, pues en algún momento se tienen que empezar a pagar esas deudas y luego los intereses también pues van comiendo pues parte de ese ingreso que se va recibiendo. Además del endeudamiento ciudadano, ¿qué categoría pondrías en el centro para esta cuesta de enero que llamas de enero, febrero, marzo y veto a saber si abril? ¿Pasa fundamentalmente por el tema de la inflación? No, sí, por el tema de la inflación y por la informalidad en México, que el año pasado vimos que estuvo incrementándose. Y el problema, o se espera que este año siga al alza, y la informalidad, pues en la informalidad no hay prestaciones de ley, y entonces pues no hay de que hay un incremento de acuerdo al salario mínimo. Los que estaban en la informalidad seguramente tampoco recibieron un aguinaldo. Entonces todo esto pues va derivando en trabajos más precarios y que la gente pues obtiene menos ingresos y no les alcanza. Y si a esto le sumamos que además también las remesas fueron a la baja en el 2025, pues fue toda una combinación de cosas para que los mexicanos o en promedio recibieran menores ingresos en el 2025 y que probablemente se hayan endeudado más. De hecho, también hoy se publicó la confianza del consumidor Sí, y bajó en diciembre. bajó. Respecto al año anterior, bajó y bueno, pues estamos viendo niveles y caídas pues similares a las que se han observado en México en periodos de recesión. Y aunque yo no creo que estemos en una recesión, sí en un estancamiento económico de largo plazo, que a veces creo que es inclusive peor, fíjate, porque caer en una recesión, a lo mejor el gobierno haría algo, y entonces esto provocaría que la economía rebotaría, pero en un estancamiento económico, pues simplemente así vamos a seguir, yo creo que durante algunos años, hasta que no cambien las condiciones, que hasta ahora también se han dado cambios estructurales con las reformas que apuntan a que México pues no se ve que pueda crecer más allá del 1.3% en el largo plazo, a menos que se hagan cambios importantes en la política económica que no se ve que se vayan a hacer. Además ha disminuido un poco la inversión extranjera, ¿no? Bueno, la inversión extranjera directa se incrementó en el 2025, el último dato disponible que tenemos hasta septiembre. Las nuevas inversiones representaron alrededor del 16% del total de la inversión extranjera directa. Si esto lo comparamos contra el mismo periodo del 2024, se ve como algo muy bueno, porque en el 2024 la nueva inversión representó el 5%, pero si lo comparamos contra el promedio que traía la inversión extranjera directa hasta el 2022, pues casi la mitad era nueva inversión. Entonces, pues realmente lo que estamos viendo es que en la superficie se ve bien la nueva inversión, la inversión extranjera directa, pero la realidad es que está llegando poca nueva inversión extranjera directa y que además la reinversión de utilidades, pues más bien las empresas están sacando el dinero del país. Y aunque se haya incrementado la inversión extranjera directa, no ha sido suficiente para compensar la caída de la inversión de origen nacional, porque inclusive toda la inversión, medida a través del indicador de inversión fija bruta, pues ha ido a la baja. En el 2025, también el último dato disponible que tenemos, una caída acumulada de 7%, algo que no veíamos desde el 2020. Gabriela, que tengas buena noche y muchas gracias. Igualmente, y que tengas muy bonito, Javier, un abrazo. Para ti, gracias.